Muchas veces nos dicen que licenciaturas o que ingenierías o que el técnico o que, bueno, ahora se genera la figura del tecnólogo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que todas esas son simplemente categorizaciones de una misma profesión. A final de cuentas, considero yo, por la experiencia, por la formación que tengo, con las personas que he llegado a compartir, a trabajar, y que prácticamente todos estamos iguales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan José Orihuela. Eh, yo de profesión soy ingeniero en telecomunicaciones, sin embargo, la vida me ha planteado bastantes desafíos y me ha llevado por caminos tan interesantes que me he dedicado más que todo a trabajar en el área de la producción multimedia. Dentro de lo que confiere lo que viene a ser el diseño multimedia, honestamente he tenido un viaje bastante interesante. Empecé trabajando primero por afición en temas de audio y de allí pues de a poco me fui insertando en el mundo de la producción de audio, producción musical y después la producción audiovisual. En sí, más o menos siento que ha sido como un efecto dominó en el que iba aprendiendo ciertos recursos para trabajar en un área determinada o específica, pero a la vez me salían ofertas laborales o oportunidades de trabajo en las que podía abarcar otro tipo de componentes. Es así que, primando en el tema del audio, me inserté en el mundo de lo que vendría a ser también el audiovisual. Trabajé con diferentes equipos de producción independientes. Y llegamos incluso a ganar algunos premios, como el Eduardo Avaroa, a nivel nacional, con una de las producciones que hicimos. Y en ese sentido, pues fue que de a poquito este mundo de lo que era la producción multimedia me empezó a llamar más. No tanto así la parte de lo que era producción audiovisual, eso sí, porque hay una pequeña diferencia entre lo que es el audiovisual y el multimedia, ¿no? En el audiovisual nos limitamos a trabajar netamente con cámaras, mientras que en multimedia podemos abarcar mucho más, podemos tomar en cuenta algo más interesante que vendría a ser la generación de gráficos a través de una computadora. Y creo que eso fue lo que más me llamó la atención, introducirme más en el campo un poco de la ilustración y principalmente en todo lo que vendría a ser el campo de la animación y el modelado en 3D. Entonces allí es que realmente siento el interés más grande y el punta de lanza, digamos, para todo lo que vendría a ser el trabajo en multimedia que hice. Entrar en temas de animación, entrar en temas de modelado, entrar ya en materia de producción multimedia y producción audiovisual, digamos, basada en animación, que eso ha sido lo más interesante. Y a la par de todo eso, pues recalcar, digamos, que todo lo que vendría a ser el trabajo que hice no solamente estaba enmarcado en la parte de multimedia, sino que también me fui especializando en todo lo que vendría a ser diseño de interfaces de usuario y desarrollo web front-end. Entonces veía que el mundo es bastante amplio. Cuando hablamos de multimedia, pues no solo es video, no solo es audio, entonces sí es un conglomerado de cosas donde sí podemos ver imágenes, textos, ilustraciones, demás recursos de movimiento y darle vida dentro de todo lo que puede ser un espacio digital. Y creo que la parte web fue lo que más pude profundizar en ese sentido, porque sentí que ahí todo lo que sabía en cuanto a animación, todo lo que conocía en cuanto a principios, teorías, se podía vertir de una forma muy sencilla, muy ágil, muy amigable y más que todo con un alcance muy grande hacia las personas. Una página web la puede visitar muchas personas y es ahí que tu trabajo puede ser reconocido más allá de los límites que tú te imaginas. Cuanto a lo que vendría a ser diseño multimedia web, estamos hablando justamente de esos dos componentes que me llegaron a interesar tanto. Lo primero que tiene que primar en nosotros es la curiosidad, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver que las cosas ya están hechas, ¿no? Pero muchas veces no nos preguntamos el cómo se hicieron o el por qué están ahí. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta cuando estamos ya en nuestro entorno rodeados de aplicaciones móviles, de páginas web, de smartphones y de todo este mundo vasto que es Internet, lo primero que tiene que venirnos a la cabeza
es el cómo es que todo eso está ahí, cómo es que ha llegado ahí, quién lo hizo y cómo lo hizo. Entonces, la curiosidad es lo primero que nos debería llamar para poder trabajar e insertarnos en este mundo. Bueno, y de ahí, continuar un poquito con esto, a partir de la curiosidad, no tiene que quedarse netamente en conocer, en interés, sino tiene que ir a profundizar, a estudiar y a prepararse. Una vez que ya tenemos la idea de querer explorar este mundo, pues hay que empezar a explorar ya qué se necesita para poder crear las cosas en este mundo. Y en ese sentido, pues las ganas de aprender tienen que primar. Y no siempre las ganas de aprender como profesor, también tiene que primar mucho el autoaprendizaje. Estamos en el 2020, no hay nada que no esté disponible a un par de clics. Entonces toda aquella curiosidad que tengamos es muy fácil apaciguarla y es muy fácil enriquecerla con simplemente navegar en los mismos recursos en los que estamos. Tercero, considero que debería primar en nosotros, bueno, y esto es un must-have, esto es lo que sí tenemos que tener como sea, la creatividad. Si bien vamos a ser exploradores, vamos a ser curiosos, vamos a conocer este mundo, vamos a estudiarlo bastante y vamos a interiorizarlo en todo lo que compete, pues muchas veces incurrimos en errores frecuentes que es el repetir. Vemos algo y lo podemos repetir. Y creo que eso no tiene mucho valor. El repetir las cosas, pues simplemente va a demostrar que tienes las habilidades. Por otra parte, tienes que ser propositivo, entonces tu creatividad tiene que ser potencial en cuanto a lo que se refiere a este área de trabajo. Necesitas encontrar nuevas ideas, necesitas explorar nuevos recursos, necesitas buscar e indagar más allá de lo que ya existe, ¿no? Porque justamente lo que ya existe ya está hecho, ya lo hizo alguien, ya no llama mucho la atención. Siempre es buscar un siguiente paso, que eso es lo que más nos va a ayudar en este mundo. Y finalmente, pues algo que sí les digo a todo el mundo, estamos hablando del diseño multimedia web y esto es un mundo interesante. Muchas veces pensamos que necesitamos habilidades para el dibujo, para la ilustración, y que le llamaré un conjunto de habilidades muy artísticas, por así decir, cuando probablemente yo pienso que eso lo podría relegar a un último lugar, porque en el mundo de multimedia web prácticamente todo se desarrolla, todo se programa, todo se escribe. Nosotros damos instrucciones para que las cosas se den más o menos como queremos en pantalla. Y eso es lo más interesante de este mundo. Entonces podemos eliminar un poquito la carga de las habilidades de dibujo y artísticas, le llamaremos, pero deberíamos potenciar una habilidad más grande que es la lógica. Entonces un buen razonamiento adecuado, tener las ideas claras y poder darnos cuenta de cómo solucionar problemas sencillos con decisiones, problemas grandes, perdón, con decisiones simples, es lo que más nos prima. En el mundo del diseño multimedia webmaster prácticamente estamos muy cercanos al área de programación, ¿no? Y tampoco es que necesitamos conocer todos los lenguajes de programación que existen y dominarlos. No solamente necesitamos la lógica adecuada para poder darnos cuenta cómo podemos hacer funcionar las cosas, y ya escogiendo el lenguaje de programación que queramos, simplemente va a ser colocarlo en los términos o la terminología que el lenguaje requiera. Entonces esto es un mundo bastante flexible, en el que más priman las habilidades cognitivas que podamos tener que los recursos que podamos ir aprendiendo. Y algo más que tenemos que tomar en cuenta en ese sentido es que lo que hoy estamos aprendiendo probablemente el día de mañana ya no sirve. Entonces vamos a entrar en un mundo de aprendizaje constante, cíclico, en el que jamás nos van a faltar recursos técnicos, tecnológicos, pero sin embargo lo que más vamos a necesitar es, como les había mencionado, curiosidad para seguir aprendiendo, las ganas, que nunca nos falte motivación para seguir desarrollando, diseñando, creando, la creatividad para no estancarnos en los mismos modelos que tenemos, y una lógica y razonamiento adecuados para poder hacer, para que las cosas respondan de acuerdo a lo que nosotros queremos. ¿Por qué un tecnólogo? Creo que la respuesta es bastante sencilla. Hablemos un poquito de formación. Muchas veces nos dicen que licenciaturas o que ingenierías o que el técnico,
o que, bueno, ahora se genera la figura del tecnólogo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que todas esas son simplemente categorizaciones de una misma profesión. A final de cuentas, considero yo, por la experiencia, por la formación que tengo, con las personas que he llegado a compartir, a trabajar, y que prácticamente todos estamos iguales. Y al respecto, creo que también existe una ley que indica que también todas las profesiones tienen más o menos el mismo nivel. Entonces, ya solamente se trata de una jerarquización de antaño, la llamaría, en la que simplemente es tener un prefacio, algo delante de tu nombre, ¿no? Pero el tema tecnólogo y el concepto de tecnólogo creo que es algo más amplio. No solamente incurre en aquello que vas a llevar delante de tu nombre, sino incurre en la formación que estás adquiriendo dentro de lo que viene a ser un espacio académico, ¿no? Como les decía, entonces, todo lo que vendría a ser el enfoque tradicional de la educación aún se mantiene en instituciones en las que están enfocadas a trabajar en licenciaturas, por así decirlo. En este espacio creo que hemos encontrado un punto en el que no le restamos importancia a esa formación tradicional que se tiene, pero la complementamos y la ampliamos mucho más en el sentido de que buscamos un enfoque tecnológico, ¿no? ¿Y qué implica que sea tecnológico? Y esto es lo que recae en las habilidades del tecnólogo. Es una persona que justamente va a estar muy capacitada en el tema de manejo de recursos tecnológicos, tecnologías emergentes, recursos de IoT, Internet de las Cosas y demás conceptos que ahora están muy en boga, ¿no? Entonces, la formación tecnológica no implica que no vayas a aprender otras cosas que son propiamente de tu carrera o de tu especialidad, sino implica que vas a aprender aún más cosas y más recursos que todavía son necesarios y que te van a ayudar a crecer en este mundo de lo que viene a ser tu especialidad. Por otra parte, el enfoque tecnológico está muy ligado a lo que viene a ser el diseño. Entonces creo que la formación de un tecnólogo es la ideal en los tiempos en los que estamos trabajando. Generamos personas que van a tener justamente las capacidades para poder interactuar con todo esto que necesitamos, con todo esto que es parte de nuestra vida actualmente, y a la vez pues vamos a tener una preparación muy orientada a lo que viene a ser el diseño, y eso pues diseñar nos va a ayudar a fomentar la creatividad, el orden, estructurar las cosas y a poder justamente encontrar espacios de trabajo que tradicionalmente no se encuentran, ¿no? El enfoque tecnológico o el enfoque del tecnólogo también nos va a ayudar a abrirnos puertas como profesionales independientes o freelancers. Por todos esos motivos considero que la formación del tecnólogo creo que es la más adecuada y es la que se debería seguir en todos los modelos educativos. Y es la que yo también arriesgo actualmente a seguir y a fomentar más que todo, ¿no? Compartir justamente más o menos la experiencia que yo he tenido en este mundo, que quizás no ha sido de primera mano, la he ido conociendo de a poco, pero que de todas maneras considero que tiene mucho valor y que a muchas personas, principalmente jóvenes, les puede ayudar bastante. Emprendimiento, sí, justamente parte también del enfoque del tecnólogo es la idea de trabajar, como dijimos, de manera independiente, como freelancer, y eso pues nos ayuda a crecer en cuanto a temas de emprendimiento, ¿no? Y pues tengo la suerte y el gusto y el orgullo de decir que actualmente yo soy propietario de mi propio estudio. Le llamo así informalmente Lyra Records. Allí yo me encargo netamente de hacer producción audiovisual, ¿no? Y principalmente en todo lo que vendría a ser temas de mixing y mastering de audio, ¿no? Actualmente con ese pequeño emprendimiento pude conocer a muchas otras personas que trabajan también en el mismo rubro. Conocí a la Sociedad Boliviana de Audio, en la que también me pude afiliar, y allí conocí a profesionales todavía mucho más grandes y más capacitados. Conocí otros emprendimientos también más interesantes de este mundo, y eso me ha abierto puertas a trabajar con clientes de Nicaragua, de Colombia y de Venezuela, para los que he podido hacer trabajos de mezcla y mastering junto con otras personas, ni siquiera de la ciudad, del país. Entonces ha sido una oportunidad bastante grande el hecho de arriesgar
a generar mi emprendimiento. Y justamente digo arriesgar por el hecho de que el proceso es escalonado, es gradual y es bastante sacrificado. No, empecé con un sueño, con una pequeña meta, la cual la puedo ir creciendo en el tiempo. Vi que necesitaba capacitarme, entonces invertí obviamente en aumentar mis conocimientos, pero a la vez también notaba que necesitaba más recursos, más tecnología, entonces también empezaba a trabajar para invertir en comprar hardware, en comprar equipos para enriquecer mi estudio. Y en eso pues era un proceso cíclico, ¿no? En el que uno arriesga y puede generar algo. Entonces el trabajo del emprendedor más o menos yo lo veo de esa manera, es decir, hay que pasar un sacrificio bastante grande al principio para poder cumplir metas pequeñas que obviamente no nos van a satisfacer a nivel personal, pero sí van a alimentar al emprendimiento. Entonces en ese sentido podemos hacer crecer y crecer las cosas. Actualmente estoy, digamos, en una etapa de bonanza con el estudio. No he estado trabajando mucho en estos últimos meses, sí durante la cuarentena, pero estos últimos meses no, porque me he estado dedicando más que todo a estudiar nuevas cosas y a seguir trabajando en el área académica, ¿no? Que otro de mis grandes pasiones siempre fue enseñar y justamente trato de balancear todo lo que viene a ser el trabajo que tengo tanto en el emprendimiento como con otras actividades que tengo también por ahí y con la parte académica que también me encanta. Y bueno, más allá del emprendimiento, pues algo que tenemos que tomar en cuenta es que el emprendimiento muchas veces conlleva trabajar en equipo, como les decía. Y creo que eso también es algo muy importante a tomar en cuenta. Hay que seleccionar personas que sean adecuadas para poder enriquecer justamente el emprendimiento, personas que nos ayuden a crecer juntos, ¿no? Es una especie de cooperación mutua. Muchas veces vamos a trabajar en paralelo con un equipo y pues lo ideal es que el equipo sea solvente, sea congruente, engranen bien todos y pues justamente ayuden a crecer, ¿no? Y por otra parte también ya luego llega la responsabilidad. El emprendimiento puede crecer de una manera tan grande que probablemente uno ya no va a poder cubrir todas las necesidades y todo el trabajo que debe estar metido por ahí. Entonces ya llega el punto en el que tenemos que generar empleos, dar empleo a otras personas y allí también recae la decisión importante, ¿no? De hacer una buena selección de personal para todo lo que nosotros necesitamos, como les había dicho, ¿no? Buscar siempre personas que vayan a enriquecer todo aquello que buscamos en el área de emprendimiento. Y en general, pues, para que todo marche bien es trabajo, sacrificio. No voy a negar que puede haber un poco de suerte por ahí, pero de todas maneras creo que eso es una retribución al interés, al tiempo que se le invierte y a las ganas y al esfuerzo, a sacrificio que se le pone a poder querer hacer un emprendimiento y obviamente esperar que prospere. Futuro, diseño multimedia web. Cuando me preguntan de cosas como que el futuro de una carrera, muchas veces es incierto, ¿no? En muchos sentidos. Muchas veces se habla de que van a desaparecer carreras, muchas veces se habla de que la carrera tiene mucha prosperidad, pero como les digo, eso es un tanto ambiguo. A mí me gustaría más enfocarnos en el presente, ¿no? Y el presente pues nos dice que la carrera de diseño multimedia webmaster en todas sus dimensiones es lo que está en boga. Necesitamos gente que desarrolle aplicaciones móviles para hacer las cosas más ágiles. Necesitamos gente que trabaje en el desarrollo de páginas web, sitios web, sistemas web, que obviamente son el motor actualmente de lo que viene a ser sistemas de aprendizaje, sistemas de comercio, sistemas de incluso lo que vendría a ser ya temas de salud, poder generar espacios con médicos, sacar fichas en algunas cajas. He visto que esto también se ha puesto bastante en boga en este momento con el tema de la pandemia. Entonces es el momento en el cual la carrera tiene bastante demanda, bastante trabajo, bastantes oportunidades de crecer.
¿no? Entonces es en ese sentido que este es el momento ideal para empezar a construirse e insertarse en este mundo. Y bueno, siempre me gusta hablar de estos dos términos, oportunidad y pertinencia, ¿no? Creo que cuando esas dos se dan, pues realmente las cosas tienden a crecer, a dispararse, y creo que aquí justamente se cumplen esos dos criterios. Es oportuno trabajar en el mundo multimedia, en el mundo de la producción web, y es pertinente porque justamente se necesita bastante, ¿no? Entonces, hablar del presente es hablar de aquí a unos 2, 3 años todo esto se va a mantener y va a crecer. Y con seguridad que en algún punto pues esto va a cambiar, las necesidades van a cambiar, el tema del diseño va a cambiar, el tema del desarrollo de la producción va a cambiar un poco, entonces van a haber tanto enfoques diferentes, pero el pilar que solventa esto en este momento pues justamente se va a mantener todavía durante mucho tiempo y lo va a hacer crecer, ¿no? Estamos hablando de que probablemente el día de mañana, con tanto sistema inteligente que tenemos, probablemente necesitemos más aptitudes u otro tipo de aptitudes, pero justamente como les decía al principio, nuestra capacidad de adaptarnos, de aprender, de seguir siendo curiosos, creo que es lo que va a primar. Y pues si en este momento somos diseñadores multimedia, pues el día de mañana ese denominativo cambiará a lo que corresponda. Probablemente seremos desarrolladores, probablemente seremos productores, probablemente seremos gestores multimedia. Hay mucho que puede cambiar en todo este ciclo. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar o a interesarme en todo este mundo, iba ya más o menos hace unos 8 años, y pues el tema del diseño estaba como que estancado en diseño, ¿no? Y ya de a poquito, a medida que me iba metiendo en los años y metiendo un poquito más a este mundo, perdón, y con lo que pasaban los años, pues veía diseñadores, veía ilustradores, veía desarrolladores, veía gente que trabajaba solamente en el tema de modelado. Entonces es bastante grande. Entonces a raíz de una pequeña cosita, pues esto se puede ramificar mucho, mucho, mucho. Entonces de ahí es que vamos viendo el tema de la subespecialización o la alterespecialización, es decir, que van a venir cosas más adelante y que justamente lo que queremos es estar preparados para todo ese mundo. Bueno, en resumen, diseño multimedia web va a estar, va a seguir con toda seguridad, y lo más interesante es que va a evolucionar y va a crecer. Entonces, futuro evidentemente va a haber. Como les dije, no me gusta hablar mucho de eso, pero concentrémonos en el presente, en aquí y ahora, pues se necesita mucho de esto, y más adelante evidentemente todo lo que se necesite va a estar muy enmarcado en este mundo. Me apasiona. Bueno, esa es una linda palabra, pasión. Quizás no me podría definir todavía con el tema de apasionado, porque honestamente tengo muchas pasiones. Tengo como que la parte de enseñar, la parte de seguir trabajando en multimedia, la parte de trabajar en sistemas de audiovisuales. Como que son muchas cosas las que me apasionan, pero en sí creo que tiene que partir del gusto. ¿Por qué me ha llegado a encantar este mundo del diseño multimedia web? Por el desafío, por el reto. Justamente porque me encanta producir cosas que pueden ser bastante grandes, bastante visuales, bastante vistosas y agradables a la vista, pero con realmente muy poco esfuerzo y talento en cuanto a lo que viene a ser el tema artístico, ¿no? Honestamente, yo no tengo muy buenas habilidades en cuanto a dibujo, ilustración digital o manejo de vectores. O sea, yo me considero malo realmente, pero en el mundo del diseño multimedia web he visto que todas esas limitaciones que tenía, digamos, que al trabajar con una tableta gráfica o con el mouse, digamos, para hacer algunas cosas, se podían eliminar. Ya no habían los limitantes, porque tenía que simplemente introducir instrucciones y las cosas funcionaban tal y como querían, prácticamente como estaban en mi cabeza, o en algún momento mejor, ¿no? Entonces creo que ese ha sido el punto en el que yo he visto que esto me podía favorecer bastante. Entonces, veía que las cosas se hacían de una manera muy sencilla y se podían tener resultados increíbles.
Y más allá de eso, pues, ¿qué es lo que más me apasiona? Que justamente todo lo que aprendí en su momento, pues ahora ya quedó obsoleto. Y a medida que voy revisando nuevos blogs, nuevas entradas, viendo lo que vienen a ser las comunidades de desarrolladores, cada vez conozco que hay nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas herramientas de trabajo. Y creo que eso es lo que más me motiva a seguir en este mundo, aprender y conocer todos esos elementos, todos esos recursos, hacen que este mundo lo vea obviamente sin límites, ¿no? Llega algún momento en el que parece que sí, que se ha podido abarcar, digamos que todo lo que se conocía, lo que se tenía disponible, pero te das cuenta que no, ¿no? Han llegado a un pequeño nivel y ese nivel pues es como una puerta, se abre una puerta a un mundo más grande. Entonces, si conoces más cosas, y vas creciendo, y como que nunca se termina de aprender, y creo que eso es lo que más me gusta y lo que más me motiva, así, seguir aprendiendo cosas y darme cuenta que lo que ya sabía hacer, pues puede todavía crecer más. O sea, si podía llegar a algo bueno, a un resultado interesante, se puede llegar todavía a unos resultados muchos mejores. Sí, el hecho de ver que esto no tiene límites creo que es lo que más me apasiona en cuanto a lo que vendría a ser el diseño. Soy Juan José Orihuela, desarrollador web independiente, docente en el tecnológico, y les invito a ser parte de la carrera de diseño multimedia webmaster aquí en el TECVA.